De esa manera ustedes No, yo, encontrarían, yo quería hacer una, ya cuál. yo quería preguntarle, en el centro de masa de figuras sólidas, cuando en vez de un vacío que nos dé eh, en vez del vacío que sea un rellenado de otro material, ¿se hace de la misma forma o no? No, ahí ya no, ya. Pero eso no vas a Ya ver en no. física uno Hay eso. que, No no vas se a ve ver en eso en física. física uno. ¿Está bien? O has visto algún ejercicio Mm, que te haya puesto el ingeniero Bueno, así. no, no solamente la curiosidad, no, pero de pronto. No, está bien, tu curiosidad está bien. Eso, cuando sucede eso, en realidad esta fórmula que vemos aquí, digamos, a ver, voy a intentar volver atrás. Esto de acá, digamos. Esta fórmula de aquí, a ver, ya que querés aprender. Esta fórmula de aquí y esta de aquí se deduce de una teoría muy grande, digamos, de la teoría de masa, ¿no? Para que esto se cumpla, la distribución de masa debe ser homogénea. O sea que todo debe estar, la distribución de densidad, digamos, debe estar igual en todos los puntos. Entonces, si vos pones aquí otro material, digamos, en vez de que sea vacío, otro material, digamos, esto que fuera ladrillo, como se ve ahí, digamos, y aquí fuera cemento, digamos, en la vida real, no sé, otro ladrillo, ya no se cumple esto, ya no puedes hallar el centro de masa de eso, ¿entendés? Se tiene que aplicar otra cosa. Si vos buscas en el libro, el centro de masa, yo sé que ustedes están en física uno, ¿verdad? No saben todavía, pero el centro de masa viene de esto, viene de la integral de superficie de una coordenada en X por un diferencial de masa sobre la integral de superficie del diferencial de masa. Yo sé que ahorita nadie sabe qué es una integral todavía, ¿verdad? ¿O alguien sabe? ¿Sabe? Vos que Sí, sí, preguntaste, ¿sabes yo qué sí es sé. esto o no? Sí, sí, ya llegaste al cálculo. Ya. Ah, belleza, entonces sabe que es una integral, ¿no? Entonces, de ahí nace todo. Esta es la Claro, definición matemática del centro de masa. Entonces, si vos quisieras encontrar el centro de masa de figura distinta, deberías integrar dos veces, ¿verdad? Ya no se cumple esto. Esto acá se cumple solo cuando la distribución de masa o el diferencial de masa es homogéneo. ¿Entendés? Eso no ven ustedes en física uno. Eso se lo ve ya aplicado ya. Digamos, los civiles o a otras personas, otras carreras donde ven material y todo eso, aplican todo eso. Pero en física uno ustedes deben aprender simplemente a hallar centro de masa. ¿Está bien? sí, sí. Está Belleza. bien. Si ustedes ven un ejercicio de eso, su ingeniero tiene que enseñarle a hacerlo. ¿Está bien? Ya. Ahora entonces ya hicimos este acá. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿O así alguna curiosidad que quieran saber? Bueno, nadie. Ahora, vamos a seguir. Vamos a resolver este ejercicio. Dice, en el sistema mostrado, 3, digamos, supongo que era, está en equilibrio. La persona pesa 700 newton y la cuña pesa 200 newton. Hallar las reacciones en A y en B, si no existe rozamiento. Entonces, esta es la figura que da. Tenemos una persona y tenemos una cuña, o una figura, digamos, un bloque de forma triangular, y tenemos dos columnas. Lo que nos pide es encontrar las reacciones de estas columnas sobre esta superficie debido al peso del hombre y al peso propio de la figura. Entonces aquí es un problema de estática, ¿verdad? ¿Cuáles son los vectores que actúan? Vectores de fuerza, tenemos el peso de la cuña y el peso de la persona, ¿verdad? WP y WC. Ahora, ¿cuáles son las reacciones que actúan en este sistema? Son la reacción de B y la reacción de A, ¿verdad? Como vemos que la cuña está apoyada en estas dos columnas, en ese punto de apoyo, en ese pequeño punto de apoyo, debe existir una reacción. Y esa reacción es perpendicular a la figura o al plano donde está siendo apoyado, ¿verdad? O sea que aquí debe formar 90 grados. Y aquí, y aquí. ¿Está bien? Eso es algo muy importante. Creo que ya lo vimos en ejercicios anteriores. Pero les recuerdo. Las reacciones siempre son perpendiculares al plano, al plano donde está siendo reaccionado, digamos, donde está siendo apoyado. Entonces esas son todas las fuerzas que actúan en este sistema. Ahora debemos calcular.
¿qué debemos hacer? Primeramente, como reacción en A y reacción en B son fuerzas oblicuas, o sea, están inclinadas, mejor dicho, debemos hallar su grado de inclinación, ¿verdad? Su dirección, su ángulo. Entonces, para hacer eso, la forma más fácil es trazar una línea horizontal segmentada, digamos, o imaginarse una línea horizontal y una línea vertical en cada uno de los puntos. O sea, es como si estuviéramos imaginando un sistema de referencia ahí, X, Y. Si vemos, la línea de acción del plano es esa, ¿verdad? Entonces, si observamos aquí detenidamente, vemos que estos 60 grados está entre la horizontal y la línea del plano, ¿verdad? Entonces, sí o sí, ¿dónde tiene que repetirse eso? Tiene que repetirse aquí, ¿verdad? Ahí tiene que repetirse 60 grados. Pero como sabemos que este cuadrante segmentado, digamos, por ser un sistema de referencia este y este, debe formar siempre 90 grados, ¿verdad? Entonces, si de aquí hasta aquí vale 60, de aquí hasta aquí tiene que valer 30, ¿verdad? Y lo mismo, ahora, como la figura, el plano de reacción con el vector reacción debe formar 90 grados siempre, significa que todo esto tiene que tener 90 grados, ¿verdad? Entonces, si de aquí hasta aquí vale 30, entonces aquí sí o sí tiene que valer 60, ¿verdad? Esa es la manera de encontrar el ángulo de inclinación del vector respecto al sistema de referencia. Entonces yo ya sé que aquí vale 60. Entonces, digamos, en un sistema de referencia, Yx, mi vector reacción en A va a tener un grado de inclinación de 60 respecto a la vertical, ¿verdad? Porque aquí está vertical y el vector. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien entendió? ¿O alguien no entendió, mejor dicho, cómo encontrar el ángulo? Bueno, todo. Entonces, de esa manera ya encontré que los 60 se repiten ahí. Ya. Entonces, ahí ya obtuve que los 60 se repiten ahí. ¿Está bien? Si alguien quiere decir algo, puede decirlo nomás. No hay necesidad de apretar ese botón de levantar la mano. ¿Está bien? Ya. Entonces, ya vimos que los 60 se repiten entre el plano, mejor dicho, entre el vector reacción y el, el eje Y del sistema de referencia. Entonces, lo mismo va a pasar para este de acá. Para el otro punto, si yo trazo un sistema de referencia XY, los 60 se van a repetir aquí, porque vemos que acá igual mide 60 grados, ¿verdad? Entonces ya tenemos los ángulos de inclinación de los vectores reacción. ¿Ahora qué debemos hacer? Debemos hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, todas las fuerzas verticales y horizontales hay que sumarlas. En este caso, como este de acá, reacción B, se va a descomponer aquí, ¿verdad? Entonces aquí va a tener una reacción horizontal o una reacción en X. Y si lo proyectamos en la vertical, aquí va a tener una reacción vertical o una reacción en Y. Lo mismo pasa con la reacción A. Lo proyectamos ahí, va a tener una reacción en Y. Y lo proyectamos en el eje X o en el eje horizontal y vamos a tener una reacción horizontal, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, como ya a esta altura yo creo que ya todos saben descomponer, ¿verdad? ¿Cuánto vale la componente en X y la componente en Y de este vector? ¿Alguien sabe? Si yo tengo ese vector R y aquí vale 60, ¿cuánto vale RY y cuánto vale RX? Observamos, como 60 está barriendo desde el eje vertical, ¿qué pasa? Para las proyecciones en X son, para las proyecciones en X son seno y para las proyecciones en Y son coseno, ¿verdad? Entonces, esa es la manera de encontrar las componentes. Entonces vamos a tener que la sumatoria de fuerza en X va a ser igual a la reacción en A por seno de 60 menos la reacción B por seno de 60. ¿Por qué? Porque si observamos el sistema, solamente existen reacciones horizontales de A y reacción horizontal en B. No existe ninguna otra fuerza
en todo este sistema no existe ni una otra fuerza horizontal, ¿verdad? Entonces es como si aquí estuviéramos reacción A en X menos reacción B en X debe ser igual a 0. Entonces ya sabemos descomponer reacciones. ¿Está bien? Entonces tenemos que esto es la sumatoria de fuerzas en el eje X. De aquí obtenemos que, como seno de 60 y seno de 60 es lo mismo, se puede simplificar, ¿verdad? Entonces tenemos que reacción A es igual a reacción B. Y es obviamente, ¿no? Como vemos que no hay otras fuerzas que actúan, entonces la reacción A tiene que ser anulada con la reacción B para que este sistema esté en equilibrio. Ahora, debemos hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y o sumatoria de fuerzas verticales. ¿Cuáles son las fuerzas verticales? Si vemos, es el peso del hombre que está yendo hacia abajo, luego el peso de la cuña que está yendo hacia abajo, y luego la reacción en A vertical que está yendo hacia arriba y la reacción B vertical que está yendo hacia arriba. Entonces vamos a tener reacción vertical en A positiva más reacción vertical en B positiva, luego menos peso en C menos peso en P, o sea, peso de la persona, y eso debe ser igual a 0, ¿verdad? Entonces ahí ya sabemos que reacción vertical en A es igual a la reacción en A por el coseno de 60, y la reacción vertical en B es igual a la reacción en B por el coseno de 60, ¿verdad? Entonces ahí obtenemos esa ecuación de ahí. Despejamos de ahí, o lo acomodamos mejor, esto es positivo, está negativo, va a pasar al otro lado con positivo, y obtenemos esta ecuación. Esta va a ser nuestra segunda ecuación, y con ayuda de esta de arriba ya podemos encontrar una variable, ¿verdad? O las dos, mejor dicho. Si sabemos que reacción A es igual a reacción B, yo en esta ecuación de acá puedo reemplazar ya sea reacción A como reacción B, o reacción B como reacción en A. Entonces lo que voy a hacer es cambiar reacción B que sea igual a reacción A, porque eso nos dice la ecuación, ¿verdad? Son los mismos valores. Entonces, en vez de poner reacción B, pongo reacción A, y obtengo que va a ser igual a 2 veces reacción A por coseno de 60 igual a la sumatoria de los pesos. Despejo de ahí y reemplazo. Peso en P, o peso de la persona, vale 700 newton, y peso de la cuña vale 200 newton. Reemplazo y obtengo que la reacción A es igual a 900 newton. Y como la ecuación primera nos dio que reacción A es igual a reacción B, entonces yo ya puedo deducir la solución. Reacción A es igual a 900 y reacción B es igual al mismo valor, ¿verdad? Por la sumatoria de fuerzas en X. Entonces reacción A 900, reacción B 900 newton. Entonces, ¿cuánto debe soportar las columnas estas? Deben soportar una fuerza de 900 newton cada una, de forma inclinada con 60 grados de inclinación, para que esta cuña y esta persona estén en equilibrio. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? Todo claro. Listo. Bien. Entonces ahora vamos a seguir con otro, a ver si hay. Ya. Ahora aquí vamos a hacer otro ejercicio de estática. ¿Hasta qué valor se puede aumentar el ángulo alfa sin que el bloque resbale? Y aquí entra el coeficiente de fricción estático, que es igual a 0,75. Y nos da esta figura. Lo que nos pide analizar es cuánto puede levantarse esta pendiente sin que esto comience a resbalar, digamos. ¿Está bien? Ahora aquí entra lo de fuerza de fricción. ¿Saben qué es la fuerza de fricción, no? ¿O alguien no sabe? ¿Ya avanzaron eso con su ingeniero? La fuerza de fricción es igual a la normal por el coeficiente de fricción, en este caso estático. ¿Y qué es la fricción? En la vida real todo sistema tiene fricción. Nosotros andamos gracias a la fricción, digamos, eso es el ejemplo más claro. Todo tiene fricción. ¿Y qué es la fricción? Es una fuerza que surge por el contacto entre cuerpos. Digamos, un bloque está sobre la tierra, digamos, sobre un plano. Entonces aquí internamente hay pequeñas puntas o rugosidad que realiza una fuerza de fricción, digamos que yo creo que todos han sentido alguna vez cuando quieren mover algo,
al comienzo es más difícil moverlo, pero una vez movido ya es más fácil, ¿verdad? Entonces, cuando uno quiere mover, digamos, con una fuerza, hay que vencer esa fuerza de fricción para que esto se desplace. Y la fuerza de fricción no es más que la normal por el coeficiente de fricción. ¿Y qué es la normal? La normal es la fuerza de reacción que da el plano. Y siempre es una fuerza perpendicular. Entonces, eso de ahí es la fuerza de fricción. Ahora, entonces lo que nos pide este ejercicio es cuánto se puede levantar este plano inclinado, o sea, cuánto es su ángulo de inclinación máximo para que este bloque no se resbale, o sea, sin que se resbale. ¿Está bien? Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Debemos analizar el sistema. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando aquí? Primeramente es el peso de este bloque, ¿verdad? Luego tenemos la fricción. Como este bloque se está, digamos, tiende a resbalarse y obviamente hacia abajo, porque por acción de la gravedad, ¿verdad? La fuerza de fricción siempre es opuesta al movimiento. Siempre va a ser opuesta al movimiento. Digamos, si yo tengo un bloque y quiero moverlo hacia allá, la fuerza de fricción se va a poner. Si tengo un bloque que quiero moverlo hacia allá, la fuerza de fricción se va a poner. Siempre va opuesta al movimiento o opuesta al movimiento que tiende el cuerpo. Digamos, si el bloque está inclinado, o sea, está yendo en sentido así, la fuerza de fricción igual va a estar. Esa es la Una forma consulta, Auxi. que... Entonces ¿Cuál? sería como la reacción esto, Es, ¿o es no? como, es como la reacción, pero no es la reacción. La fuerza de fricción es netamente natural del sistema real, digamos. No es una reacción. ¿Entendés? Pero funciona como la reacción, digamos, va opuesta al movimiento, como lo dice la tercera ley de Newton, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Listo. Entonces, lo que tienen que tener en claro siempre de la fuerza de fricción es que va opuesta al movimiento, o opuesta al movimiento que pretende ir el cuerpo. Con este caso, como se supone que este bloque no debe moverse, pero sabemos nosotros, porque obviamente somos humanos y somos inteligentes, que si nosotros levantamos este plano hacia arriba, obviamente esto va a tender a ir hacia abajo, ¿verdad? Ni imposible que se vaya hacia allá, ¿verdad? O sea que ya ahí entra un poco de razonamiento. Entonces siempre la fuerza de fricción va opuesta al movimiento. Ahora, entonces tenemos el peso que va siempre hacia abajo y la fuerza de fricción que va a ir opuesta al movimiento. Como esto va a tender a deslizarse hacia abajo, la fuerza de fricción va hacia arriba, en paralelo al plano. Entonces, esas son todas las fuerzas que actúan. Ahora, como esto es un ejercicio de plano inclinado, lo que debemos hacer es, primeramente, dibujar un sistema de referencia, ¿verdad? Siempre el sistema de referencia, el eje X debe ser paralelo al plano inclinado y el eje Y debe ser perpendicular al plano inclinado para que así sea más fácil resolver el ejercicio. Entonces yo tengo ese sistema de referencia y aquí vemos. Creo que ya lo deduje una vez, ¿no? Siempre cuando tengamos el ángulo de inclinación del plano inclinado, ese ángulo se repite entre el vector peso y la componente en Y del sistema de referencia, siempre y cuando el sistema de referencia esté de esta forma, o sea, el eje X paralelo al plano inclinado y el eje Y perpendicular al plano inclinado, o sea, debe formar 90 grados aquí. ¿Entienden? Siempre cuando suceda esa forma de sistema de referencia, el ángulo de inclinación del plano inclinado se va a repetir entre el vector peso y la componente, o mejor dicho, entre el vector peso y el eje Y del sistema de referencia. ¿Está bien? Entonces, el ángulo alfa se va a repetir ahí, entre entre el eje Y del sistema de referencia y el vector peso. Y siempre el vector peso es vertical hacia abajo, siempre. Entonces, haciendo sumatoria de fuerza en X en este sistema de referencia, ¿qué tenemos? Si observamos bien, tenemos el peso en X, que en este caso, si esto lo proyectamos en el eje X, vamos a tener un vector peso ahí, ¿verdad? Ese va a ser nuestro peso en X. Pero ya, como sabemos descomponer vectores, sabemos que ese peso va acá. Y cuando el ángulo está barriendo respecto al eje Y, el vector peso
o la componente en X del vector va a ser seno, ¿verdad? Entonces, W por seno de alfa, positivo, ¿por qué? Porque esta componente de X está yendo en el sentido positivo de la X. Menos fuerza de fricción, ¿por qué? Porque la fuerza de fricción está dirigida hacia el eje negativo de la X. Entonces, esas son todas las fuerzas que actúan en este sistema, ¿verdad? Todas las fuerzas que actúan en el eje X. Entonces sabemos que peso es igual a masa por gravedad. Entonces reemplazamos masa por gravedad por seno en el ángulo menos fuerza de fricción igual a 0. Ahora aquí sabemos que por definición la fuerza de fricción es igual a la normal por el coeficiente estático de fricción. Entonces va a ser eso ahí. Pero ahora, ¿qué es la normal? La normal es la reacción que da el plano. Aquí sí es reacción. Nosotros sabemos que siempre esto, o mejor dicho, el bloque está apoyado en este plano, ¿verdad? Entonces el plano debe ejercer una fuerza perpendicular a él mismo, que es opuesta al peso que está ejerciendo el bloque sobre el plano. Entonces, una normal siempre va a ser una fuerza perpendicular a un plano o a una superficie. Digamos, si yo tengo una superficie así, en esta perspectiva, la normal siempre va a ser un vector que nace del plano y forma 90 grados con el plano. ¿Está bien? Eso es una normal. Es como una reacción, como ya hemos visto anteriormente. Solamente que en estos casos ya se llama normal para no confundir con reacciones verdaderas del sistema. Entonces tenemos la normal que va a ir en el eje Y. Ahora, ¿pero cuánto vale esa normal? ¿Cómo puedo calcular yo esa normal? Esa normal la puedo calcular haciendo sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Por qué? Porque como este cuerpo solamente se desliza en el eje X, o sea, tiende a deslizarse en el eje Y no puede moverse, ¿verdad? O sea que tiene que ser igual a 0 toda su fuerza. La normal no puede hacer que esto se vaya hacia arriba, ni su propio peso puede hacer que esto se meta dentro del plano. Entonces, vectorialmente en el eje Y, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Entonces, haciendo eso, vamos a tener ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje Y? Observamos, como ya vimos que este peso se descompone en el eje Y y en el eje X, entonces aquí tenemos peso en Y. Y ya sabemos descomponer vectores, entonces el peso en Y es igual al coseno, al peso del vector, o mejor dicho, al vector por el coseno del ángulo, ¿verdad? En este caso, coseno de alfa. Y negativo, ¿por qué? Porque el peso en Y está dirigido hacia abajo, hacia el eje negativo de la Y. ¿Está bien? Y luego n, o normal, está yendo hacia arriba. Entonces, hacia el eje positivo de la Y. Entonces va a ser menos peso por coseno de alfa más la normal. Eso igual a 0. De ahí yo despejo normal y obtengo que la normal es igual a masa por gravedad por coseno de alfa. ¿Por qué? Porque esto está restando, pues pasa al otro lado a sumar. Y el peso es igual a masa por gravedad. Entonces yo ahí ya obtuve cuánto vale la normal. Si lo reemplazo en la ecuación de fuerza de fricción, obtengo que es normal por coeficiente estático de fricción. Entonces va a ser la normal vale todo esto, lo reemplazo y me queda de esa manera. Ya conozco cuánto vale la fuerza de fricción, puedo reemplazarla en la ecuación principal, ¿verdad? Entonces me queda de esta manera. Masa por gravedad por seno de alfa menos fuerza de fricción, que vale todo esto. Entonces menos todo eso igual a 0. Como el ejercicio lo que me pide es el ángulo alfa sin que el bloque resbale, significa que es el momento preciso cuando esto esté en equilibrio, ¿verdad? Entonces por eso es que se cumplen las ecuaciones de estática. Entonces yo ahí despejo alfa y obtengo esto. Seno de alfa sobre coseno de alfa es igual a tangente, ¿no? A tangente alfa. Entonces ahí obtengo que alfa es igual a tangente inverso del coeficiente de fricción. Y el coeficiente de fricción vale 0,75. Entonces eso es igual a, alfa es igual a casi 37 grados. Entonces, para que este bloque no se deslice, o sea, si este plano tiene un coeficiente estático de 0,75, lo máximo que se puede levantar este bloque para que sin que ese bloque se deslice, debe ser 37 grados. Eso es lo máximo que se puede levantar el plano inclinado. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? Bueno,